Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos para medir el potencial agua? Hay más de una opción. Y hoy nos acompaña acá Juan Cañola, que nos va a explicar una de ellas, que es la medición del potencial agua utilizando la bomba de presión. No vamos a hacer la medida, esa se la dejamos para los prácticos, pero Juan nos va a explicar cómo funciona. Bueno, la cámara de presión consta de una cámara de presión propiamente dicha, un manómetro y la entrada de un gas. Nosotros solemos utilizar gas de nitrógeno. La teoría de funcionamiento es, uno tiene una planta y cuando quiere cuantificar el potencial agua de la hoja, realiza un corte a la altura del pecíolo. Cuando cortamos a la altura del pecíolo, la columna de agua que está en el xilema, sometida a una tensión, se retrae. Bajo la lógica de que si uno le aplica presión a la hoja, esa columna de agua se reconstituye, en el momento exacto en donde la columna de agua asoma por el lugar de corte, la presión con la cual yo estoy ejerciendo sobre la hoja es la misma presión que tenía el xilema en el momento del corte. Entonces la cámara de presión funciona con ese mismo principio, en donde existe una cámara. Dentro de esa cámara yo coloco la hoja saliendo el tallo hacia afuera. No encuentro el... A ver, aquí está el taponcito, como para que no se nos pierda. El taponcito nos ayuda porque nosotros tenemos que generar todo un ambiente bajo presión y que no se pierda el gas. Entonces nos ayudamos con el tapón. Una vez que queda tapado, colocamos la tapa de la cámara, ajustamos bien, nos ayudamos de una lupa para visualizar y empezamos a inyectar gas dentro de la cámara. Miramos con detenimiento en el momento exacto en el cual se reconstituye la columna de agua y ahí cerramos la cámara. Este manómetro nos va a estar diciendo cuál es la presión de la cámara y la presión de la cámara es exactamente el mismo valor que el potencial agua del pecíolo, pero en el valor inverso. Para poder utilizar la bomba de presión hace falta un pecíolo, o por lo menos tenemos que fabricar un pecíolo en la hoja. ¿Cómo podemos hacer para medir el potencial agua de un órgano que no tenga ese pecíolo? Por ejemplo, una semilla. Bueno, existen otros métodos que nos permiten medir el potencial agua. Por ejemplo, el de las cámaras ciclométricas. ¿En qué consiste este método? Consiste en tomar la muestra que uno quiere analizar, en general una muestra de tamaño pequeño, se coloca dentro de una camarita, esa camarita se incuba durante unas cuantas horas a una temperatura constante, de manera tal que se establece un equilibrio entre el contenido de agua que está en el interior del tejido que quiero analizar y el vapor de agua que queda dentro de la camarita. Básicamente el principio de este método consiste en medir la humedad dentro de la camarita que resulta luego del equilibrio. Si el potencial agua del tejido era más alto, la humedad dentro de la camarita también va a ser más alta. Además de poder medir muestras que serían bastante incómodas para la bomba de presión, este método ofrece otra ventaja, y es que podemos averiguar algunos de los componentes. Por ejemplo, si dentro de una célula los dos componentes más importantes son el potencial osmótico y el de presión, podemos separar los valores de cada uno de ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, tomo un disco de una hojita, lo coloco en la camarita ciclométrica, mido el potencial agua y tengo el valor de potencial agua de esas células. Después, esa misma muestra la congelo, la descongelo rápidamente y eso va a causar la ruptura de las membranas. Como consecuencia, el agua que estaba en el interior de la célula sale y baña a las paredes celulares, pero el potencial de presión que existía en el interior de la célula se disipó. De manera tal que si yo tomo ese tejido nuevamente y vuelvo a medir el potencial agua, ahora el componente importante es el potencial osmótico. De esa forma entonces yo medio primero el potencial agua, después el potencial osmótico, el potencial de presión lo puedo obtener por diferencia. Recordemos que el potencial agua es la suma algebraica
de sus componentes. Así que este es un método también muy utilizado para distintas finalidades. Hay posibilidades también de medir el potencial de presión con otro tipo de equipamiento como la sonda de presión. ¿En qué consiste básicamente la sonda de presión? Es como una microjeringa que se clava, se inserta en el tejido en el cual uno quiere medir el potencial de presión, por ejemplo, en el interior de una célula. Entonces, cuanto mayor es la presión que hay en el interior de la célula, mayor va a ser el desplazamiento del líquido que se encuentra en el interior de la micropipeta. Entonces, el equipo lo que hace es generar una presión en el sentido contrario que lleva el líquido a la posición que tenía originalmente. De manera tal que la presión que se ejerció es equivalente, pero de signo contrario, a aquella que hizo salir el líquido del tejido. Y esto nos permite medir directamente, incluso a nivel de una sola célula, el valor de potencial de presión.